Mi nombre es Matilde Cervantes. Tengo 68 años. Y esta es la historia de cómo mi propia sangre me descartó como si fuera un mueble roto que ya no tenía valor. Pero antes de que juzgues a mis hijos, necesitas entender quién soy yo. No soy una pobre vieja indefensa, nunca lo fui. Yo construí mi vida con las manos, con la frente, con decisiones que otros no se atrevían a tomar. Crié a 2 hijos sola, después de que su padre decidió que su carrera de ingeniero era más importante que su familia. Eso fue hace 35 años. Trabajé como contadora en una pequeña empresa, no limpiando casas, no cosiendo ropa. Tenía un título, tenía profesión, tenía dignidad. Pero la vida tiene su manera de humillarte, y a veces, las personas que más amas son las que te sostienen la cabeza bajo el agua. Fue un martes por la mañana, como cualquier otro. Yo estaba en mi apartamento en el centro de la ciudad, un lugar que había pagado durante 25 años con mi propio dinero. Era modesto, pero era mío. Las paredes estaban llenas de fotos de mis hijos. David, mi hijo mayor, ingeniero como su padre, pero mejor hombre. Mi hija, psicóloga, inteligente, perceptiva, o al menos eso creía. Ese martes ambos aparecieron sin llamar. Esto ya era raro. David no visitaba sin avisar, Fernanda tampoco. Se sentaron en mi sala, en el sofá que había comprado hace 10 años con la garantía de que duraría más que yo. No sonrieron, no me abrazaron. David fue el primero en hablar. Mamá, necesitamos una conversación seria contigo. Esas palabras exactas fueron las que dijo tu padre hace 35 años, antes de decirme que se iba. El corazón me hizo un hueco en el pecho, pero mantuve la calma. A los 68 años, ya no tienes el lujo de sorprenderte fácilmente. Adelante, dije. ¿Qué sucede? Fernanda miró a David. Ellos tenían una comunicación sin palabras que siempre me excluyó. Ella suspiró. Un suspiro que contenía años de conversaciones que yo no sabía que habían tenido. Conversaciones sobre mí, detrás de mí. El fin de semana pasado, David pasó por tu apartamento para ayudarte a cambiar las cortinas. Encontró que habías dejado el gas de la cocina abierto, sin encender. El gas, esa era la evidencia que necesitaban. Se apagó la lumbre. Hija, ¿eso fue todo, mamá? Eso no fue lo único, continuó David incómodo. La semana anterior, cuando fui, encontré que dejaste el refrigerador abierto toda la noche. Tu tarjeta de crédito estaba sin dinero, porque pagaste 2 veces la misma cuenta sin recordar. Y Fernanda encontró pastillas de tu medicina en el sofá, como si las hubieras tragado mientras veías televisión y se te cayeran. Yo escuchaba estas cosas como si fueran de otra persona, una persona mayor, una persona que estaba fallando, pero esa persona no era yo. Tengo 68 años, no entró triste. Las personas olvidan cosas. Eso no significa que tenga demencia. Nadie dijo que tengas demencia, interrumpió Fernanda con su voz de psicóloga, la que usaba para hablar con sus pacientes en crisis. Pero estamos viendo un patrón y nosotros, como tus hijos, tenemos una responsabilidad contigo, especialmente ahora que estás sola. La palabra se quedó flotando en el aire como un fantasma. No estoy sola, tengo trabajo, tengo amigos, tengo mi vida, ma. Dijo David con ese tono de ingeniero que usaba cuando explicaba problemas complejos. Ya no trabajas, te jubilaste hace 3 años. El trabajo de contador que hacías desde casa terminó cuando la empresa cerró. Eso fueron hace 2 años. Lo recordaba. Claro que lo recordaba. Pero no quería que ellos lo supieran. No quería que supieran que después de días mis se volvieron iguales. Mañana tras mañana mirando por la ventana. Esperando que el teléfono sonara. Esperando una invitación. Esperando que alguien me necesitara. ¿A dónde van con esto? Pregunté aunque ya sabía, ya lo sentía en los huesos. Fernanda extendió una brochura. Color crema, tipografía elegante. Residencia San Cristóbal. Es un lugar muy bonito, mamá. Vimos varios y este fue el que más nos gustó. Una residencia. Eso era el nombre elegante para decir asilo. Para decir que ya no querían que viviera sola. Para decir que yo era responsabilidad de alguien más. Me están diciendo que quieren internarme. No es internamiento, mamá, explicó Fernanda. Es una comunidad de adultos mayores. Hay actividades, médicos, gente de tu edad. ¿Estarías más segura?
más acompañada. Acompañada por extraños. Acompañada, repitió David, firme. Eso es lo importante. Miré la brochura. Fotos de ancianos jugando cartas, sonriendo artificialmente, una piscina, un comedor. Un jardín que probablemente era real como la felicidad en sus rostros. ¿Ay, si digo que no? David y Fernanda se intercambiaron otra mirada. La misma que compartirían cuando tenían que dejarme a mí y a sus amigos. La que significaba que la decisión ya estaba tomada. Mamá, nosotros no podemos estar pendientes de ti 24 horas, dijo David. Yo tengo un hijo pequeño. Mi esposa trabaja. Los fines de semana no alcanza. Yo estoy en terapia con mis pacientes todo el día, añadió Fernanda. No puedo salir corriendo si algo te sucede. Entonces envíen un cuidador. Aquí. A mi casa. Yo puedo pagar. No puedes pagar esto indefinidamente, mamá, dijo David con esa franqueza que sus ingenieros usaban cuando los números no cerraban. Tu pensión es suficiente para vivir modestamente. No para pagar un cuidador 24/7. Y nosotros tampoco podemos ayudarte con eso. Ahí estaba. El verdadero problema. No era mi seguridad, era dinero. Era inconveniente. Era que yo ya no encajaba en la ecuación de sus vidas perfectas. Me levanté del sofá. Mis piernas temblaban, pero no iba a permitir que lo vieran. ¿Y cuándo piensan hacer esto? El doctor revisó tu presión la semana pasada. Está elevada, que necesitas un ambiente menos estresante, explicó Fernanda. Encontramos un lugar disponible. Podrías entrar a partir del próximo lunes. 5 días. 5 días para deshacer 68 años de vida, de identidad de quién era yo. ¿Y mi apartamento? David carraspeó. Mamá, hablamos con un corredor. Tu deuda hipotecaria está pagada, así que la propiedad tiene valor. Pensamos que tal vez podrías venderlo. Eso te daría dinero para la residencia durante muchos años, sin que nosotros tengamos que contribuir. Sin que nosotros tengamos que contribuir. En ese momento, supe que había fallado en algo fundamental como madre. Había criado a 2 personas que veían mi vida como un problema que necesitaba solución. Y la solución era alejarme. Vayan, dije con calma, una calma que no sentía. Mamá, váyanse ahora. Se fueron, besándome en la mejilla como si acabaran de invitarme a almorzar en lugar de pedirme que abandonara mi casa. Fernanda dejó la brochura sobre la mesita de centro. David cerró la puerta con cuidado, como si tuviera miedo de romper algo. Me quedé sola en mi apartamento. Ese apartamento había sido mi fortaleza, mi refugio, mi prueba de que era una mujer capaz. Y de pronto se sintió como una jaula que alguien más había decidido dejar abierta. Miré por la ventana hacia la calle. Personas caminando, viviendo sus vidas. Personas que no sabían que acababan de dejarme sin futuro. Personas que continuarían como si nada hubiera cambiado. Pero todo había cambiado. Tomé mi teléfono. Marqué un número que no había marcado en años. Un número que representaba una parte de mi vida que había enterrado tan profundo que casi la olvido. Una voz respondió. Joven, sorprendida de escucharme. ¿Mola? No era mi hijo, no era mi hija. Era alguien de quien mis hijos ni siquiera sabían que existía. Alguien cuya existencia podría cambiar todo. Absolutamente todo. Hola, cariño, dije. Hace mucho tiempo que no nos hablamos. Creo que es hora de tener una conversación. Una conversación que tu padre y yo nunca debimos guardar en secreto. Del otro lado de la línea el silencio era tan profundo como el que sentía en mi alma. «Mamá, ¿está todo bien?» «No», respondí. «Pero muy pronto, todos van a saber por qué. Y cuando lo hagan, nada volverá a ser igual». Colgué, miré de nuevo hacia la calle, hacia el mundo que seguía adelante sin saber que una mujer de 68 años acababa de decidir que no iba a desaparecer sin pelear, que no iba a convertirse en un problema solucionado con dinero y abandono. Abrí mi computadora. Empecé a buscar información, documentos, evidencias. Todo lo que había escondido durante 35 años iba a salir a la luz. Pero primero iba a ir a esa residencia. Iba a sonreír. Iba a fingir que era la madre dócil que ellos creían que era. Y luego mi verdadera historia comenzaría. El lunes llegó con la velocidad de una sentencia de muerte. David y Fernanda tocaron a mi puerta a las 9 de la mañana. Yo ya tenía 2 maletas preparadas,
una con ropa, otra con documentos. Documentos que ellos no sabían que tenía. No hablamos mucho en el camino. La música del radio llenaba los silencios incómodos. Yo miraba hacia afuera, viendo mi ciudad desaparecer detrás de nosotros. La residencia San Cristóbal estaba a las afueras, en una zona que no conocía, rodeada de otros edificios grises, donde probablemente vivían otras personas que también habían sido descartadas. El lugar olía a desinfectante y a desesperación. Las paredes eran de ese color beige neutro que usan en los lugares donde no quieren que la gente tenga emociones. Una mujer de uniforme nos recibió. Sonreía con esa sonrisa plástica de quien hace el mismo trabajo 500 veces al día. Bienvenida, señora Matilde. Aquí estará muy cómoda. Tenemos actividades todos los días. Bingo, clases de yoga, películas. Es como una comunidad pequeña. David y Fernanda sintieron como si acabara de ofrecerme un viaje a París. Yo apenas escuchaba. Mi mente estaba en otro lado. En 35 años atrás. Mi habitación era pequeña, limpia, impersonal. Una cama, un ropero. Una ventana que daba a un patio donde otros ancianos caminaban lentamente. Como si el tiempo hubiera decidido moverse más lento para ellos. «¿Nos vamos a ir, mamá?», dijo David, besándome en la cabeza, como si fuera un niño. Como si mi vida entera pudiera resumirse en un beso de 5 segundos. «Los jueves vengo a visitarte», prometió Fernanda. No lo dijo con cariño. Lo dijo como quien cumple un deber. «Está bien, hijos, disfruten sus vidas», dice fueron. Y yo cerré la puerta de mi habitación. Una puerta que no tenía llave. Una puerta que alguien más podía abrir en cualquier momento. Me senté en la cama. El colchón era duro, industrial. No era un colchón para dormir. Era un colchón para esperar a morirse. Pero yo no estaba aquí para morirme. Estaba aquí para hacer que otros pagaran. En 1989, yo tenía 33 años. Tu padre, Carlos, tenía 38. Estábamos casados hace 10 años. Teníamos a David de 8 años y a Fernanda de 5. Éramos una familia que parecía perfecta desde afuera. Pero dentro, Carlos era un hombre que no quería estar ahí. Era un ingeniero brillante que soñaba con ser mejor. Diferente. Todos lo sabían. Pero yo creía que el matrimonio, los hijos, la responsabilidad lo mantendría en su lugar. Me equivoqué. En 1989, Carlos conoció a una mujer en su trabajo. Joven, bonita, sin hijos, sin obligaciones. Se llamaba Andrea, y Carlos se enamoró de ella, aunque siguiera viviendo conmigo, aunque siguiera comiendo mi comida, aunque siguiera acostándose en mi cama. Lo descubrí por teléfono. Una llamada que vino a mi casa preguntando por él. Una voz que se volvió puro pánico cuando dijo su nombre. «¿Quién es Andrea?», pregunté con una calma que no sentía. «¿Yo debo haberme equivocado de número?». Mintió y colgó. Esa noche confronté a Carlos, y en lugar de negar, en lugar de mentir, me confesó todo. La amaba. Quería empezar feliz, muy. «¿Y nosotros?», pregunté. «¿Y David?». «Ay, Fernanda, ustedes van a estar bien», respondió como si la felicidad fuera un recurso ilimitado, como si la mía no importara al lado de la suya. Se fue sin despedirse de sus hijos. Se fue como un ladrón de noche, dejándome con 2 niños pequeños, una hipoteca y toda una vida construida sobre la ilusión de que las cosas se funcionarían. Pero aquí es donde la historia se complica. 3 meses después de que Carlos se fue, recibí una llamada de un hospital. Andrea estaba en labor de parto, y querían saber si yo podía ir a recoger a mi esposo porque él no contestaba el teléfono. Fui, y en ese hospital, en una habitación del piso de maternidad, vi nacer a una criatura que no era mía, pero que llevaba la sangre de mi matrimonio. Una niña. El nombre en la pulsera decía Lucía Cervantes Moreno. Carlos estaba ahí, viéndola como si fuera lo más hermoso que hubiera visto en su vida, olvidándose de que sus otros 2 hijos existían. Andrea me vio entrar. El pánico en su cara fue casi cómico. «Matilde, yo». «Carlos quería que no me expliques nada», interrumpí. «Solo quería que supiera que está hermosa. La felicito y me fui. Pero antes de irme, hice algo que ha definido los últimos 35 años de mi vida. Hablé con una enfermera. Una enfermera que conocía de la primaria, de antes de que yo fuera nada.
y le pedí algo que probablemente era ilegal, pero que ella hizo de todas formas. Necesito que alguien más que Carlos figure como padre en este acta de nacimiento. Le dije. Tilde. Eso es fraude, respondió la enfermera, pero yo vi la duda en sus ojos. Yo vi la compasión. Es justicia. Ese hombre no merece tener dos familias. Una tiene que sufrir, que sea la que él eligió. 3 años después, cuando Carlos intentó legalmente obtener la custodia de Lucía, descubrió que había un problema. Su nombre no estaba como padre biológico en el acta de nacimiento. La firma era de alguien más, un hombre que nunca existió. Un acta que fue registrada correctamente pero con un padre que era un fantasma. Carlos tuvo que demostrar paternidad genética. Tuvo que litigar, y durante ese proceso, Andrea tuvo que admitir que sí, ella sabía que había un problema. Que alguien, probablemente mi confidente del hospital, había cometido un error administrativo. Pero ese error duró lo suficiente. Lo suficiente para que Carlos entendiera que no podía tener todo. Que sus acciones tenían consecuencias. Que el mundo no estaba diseñado para que los hombres como él tuvieran 2 familias y punto. Se reconcilió conmigo. No porque me amara, sino porque necesitaba que yo dejara la situación de Lucía desaparecer. Necesitaba que la niña tuviera un padre. Necesitaba que el acta de nacimiento fuera corregida. Y yo, la mujer que había sido abandonada, hice lo que cualquier mujer deshecha habría hecho. Negoció. Carlos volvió a casa. Pero ya no era mi marido. Era un hombre que vivía en la misma casa, que dormía en la misma cama, pero que había muerto por dentro. David y Fernanda nunca entendieron por qué papá volvió. Se lo expliqué muchos años después, cuando tenían edad de entender. Les dije que su padre había cometido un error, que había tenido una hija con otra mujer, que esa hija se llamaba Lucía, que ella era su hermana, aunque no crecieron juntas. ¿Dónde está?, preguntó David cuando tenía 16 años. No lo sé, respondió honestamente. Yo mantuve una condición cuando tu padre volvió. Lucía desaparece, ella y su madre desaparecen. No contactos, no dinero, nada. Pero ella es nuestra hermana, protestó Fernanda. Lo sé. Pero el precio de que tu padre volviera fue que yo no volvería a saber nada de ella. Fue mi forma de castigar a tu padre, de hacerle sentir una fracción de lo que yo sentí. Con los años, esa conversación se volvió un tabú en mi familia. No se mencionaba, era como si Lucía nunca hubiera existido. Como si el acta de nacimiento hubiera permanecido defectuosa y ella simplemente desapareciera del radar legal y emocional de todos. Carlos murió hace 8 años, de infarto, en su oficina. Como vivió enfocado en cualquier cosa menos en enfrentar sus propios errores. Después de su muerte encontré documentos, cartas que nunca envió, fotos de Lucía, dinero que había ahorrado en una cuenta que yo ni siquiera sabía que existía, dinero destinado a ser transferido a Lucía cuando él muriera. Lo transferí, no para ayudarla a ella. Lo hice porque quería que ella supiera que su padre la había recordado, que en algún momento había intentado arreglarlo, que el dinero era su derecho, pero también le incluí una carta. Una carta que escribí haciéndome pasar por Carlos, explicándole quién era, de dónde venía, y por qué su hermana y su hermano jamás la habían buscado. La carta terminaba así: algún día, cuando seas mayor, cuando entiendas lo que es el dolor, quizás busques a tus hermanos, y cuando lo hagas, diles que su madre, Matilde, es la razón de que hayas estado sola. Hazle sentir lo que yo sentí. No estoy orgullosa de esa carta. Pero en ese momento, hacía 16 años, cuando escribí esas palabras, la rabia que sentía necesitaba ir a algún lugar. Ahora, en mi habitación de la residencia San Cristóbal, tenía un número de teléfono que Lucía me había mandado cuando recibió el dinero. Un número que había guardado en secreto durante años. Ella respondió en el segundo timbrazo: «Mamá, hija, creo que es hora de que conozcas a tus hermanos, finalmente». Lucía tardó 3 días en responder a mi llamada. 3 días en los que yo fingía dormir, fingía comer, fingía que no estaba pasando nada en el mundo real. Pero en mi mente estaba construyendo el castillo de naipes que haría caer a mis hijos. Cuando finalmente llamó, fue desde un número desconocido. «Mamá», la voz era insegura.
dudosa, como la de alguien que no sabía si tenía derecho a usar esa palabra. Sí, cariño, soy yo, no entiendo, dijo. La última vez que hablamos fue hace 5 años, cuando recibí el dinero. Dijiste que no podía contactarte, que era mejor así. Las cosas cambiaron, respondí. Estoy en un lugar donde tengo mucho tiempo para pensar. Y he pensado en ti cada día que he estado aquí. Era una mentira. Pero era una mentira necesaria. ¿Dónde estás? En una residencia para adultos mayores. Mides no de mis hijos. Bueno, en realidad sí fue de ellos. Pero ahora el lugar es diferente. He tenido tiempo de hacer contactos, Lucía, y he descubierto muchas cosas sobre tu vida, sobre quién eres ahora. ¿Cómo? Internet, un investigador. Las personas dejan rastros, hija, y tú dejaste los tuyos. Vi que vives en la Ciudad de México, que trabajas como abogada, que eres excelente en lo que haces. Me siento orgullosa de ti. Del otro lado, el silencio era tan pesado que podía escuchar su respiración. ¿Por qué me llamas ahora? Dijiste que no podías. Que era demasiado complicado. Porque he cometido un error, muchos errores. Dejé que el rencor con tu padre, con su otra familia, te pusiera en el medio, y tú no tenías la culpa de nada. Yo no quería estar en el medio. Yo solo quería una familia, susurró. Lo sé, cariño, y ahora tienes la oportunidad de conocerla. Verdaderamente, mis hermanos, David y Fernanda. Ellos no saben que existes, lo cual es el problema. Es hora de que se enteren. Lucía era más lista de lo que esperaba. Tenía 34 años, vivía sola, trabajaba en un despacho de abogados corporativos. Era una mujer que había crecido sin el lujo de la ingenuidad. La vida le había enseñado que la verdad rara vez viene sin un precio. ¿Qué esperas de mí, mamá? Preguntó después de escucharme explicar la situación. Nada que no quieras dar. Solo que aparezcas, que dejes que tus hermanos sepan que existes, que existen preguntas sin responder, y que tal vez yo no soy la mujer incompetente que ellos se creen que soy. Eso suena como venganza. No es venganza, es justicia. Hay una diferencia. La venganza es buscar hacer daño. La justicia es permitir que la verdad hable por sí sola. Lucía respiró hondo. ¿Y si ellos simplemente me rechazan? ¿Es si deciden que soy un inconveniente? Entonces tendrás tu respuesta. Pero algo me dice que serás más importante para ellos de lo que yo nunca fui. Fernanda llegó el jueves. Como había prometido, se veía cansada, estresada. El trabajo, la familia, las obligaciones. Los mismos problemas que la mayoría de nosotros cargamos sin el lujo de poder ponerlos en una residencia. Mamá, ¿cómo estás? ¿Te estás adaptando bien? No me preguntó si era feliz. No preguntó si tenía amigos o si extrañaba mi apartamento. Preguntó si me estaba adaptando, como si la aceptación fuera un proceso mecánico. Bien, hija, muy bien, en realidad, he estado pensando muchas cosas. ¿Sí? ¿Cómo qué? Esperé a que se sentara en la silla plástica junto a mi cama. Esperé a que sacara su teléfono, como lo hacía siempre, como si necesitara una conexión con el mundo exterior incluso mientras estaba conmigo. Como que he sido injusta con ustedes, como que tal vez no les he contado toda la verdad sobre nuestra familia. Fernanda bajó el teléfono. Sus antenas de psicóloga se activaron automáticamente. Aquí había algo interesante, algo que investigar. ¿Qué ver, mamá? ¿Sobre tu padre? ¿Sobre quién fue realmente? Ya nos contaste todo eso, que tuvo una affair, que se fue, que volvió. Lo sabemos, lo saben, realmente lo saben todo. Fernanda me miró con esos ojos que usaba con sus pacientes. Los ojos de alguien que cree que va a desentrañar un misterio, pero en realidad se está metiendo en aguas mucho más profundas de lo que puede nadar. Hay más, hay una hija. Tu padre tuvo una hija con esa mujer. Andrea, su nombre es Lucía. Tiene 34 años, vive en esta ciudad, y la semana que viene va a venir a visitarme aquí. Fernanda se quedó emblante. Su cara perdió todo color. ¿Qué? ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que tienes una hermana que no conoces, y que estoy a punto de presentársela al mundo. ¿Por qué ahora? ¿Por qué aquí? Porque ya no me importa proteger la reputación de tu padre. Porque ustedes, mis hijos, decidieron que yo era un problema, un gasto, un inconveniente,
y porque creo que necesitan enfrentar la realidad de que su imagen de familia perfecta fue siempre una mentira. Fernanda se levantó. Caminó hacia la ventana. Miraba hacia el patio donde otros ancianos dormitaban en sillas de plástico bajo el sol artificial del atardecer. ¿Sabe, David? No voy a llamarlo esta noche. Tú puedes ir corriendo a contarle si quieres. Puedes ser la heroína que le advierte sobre el caos que viene, o puedes dejarme que maneje esto a mi manera. ¿Esto es una locura, mamá? ¿Estás buscando venganza? No estoy buscando finalmente. Fernanda se giró hacia mí. Sus ojos estaban llenos de lágrimas. ¿Sabes lo que, mamá? Esto es exactamente lo que David y yo temíamos, tu estado mental. Estás aquí adentro, sola, sin trabajar, sin estructura, y tu mente está encontrando formas de hacer daño. Mi mente está clara por primera vez en 35 años. Respondí con una calma que incluso a mí me asustó. He tenido tiempo de pensar. He tenido tiempo de enfrentar las cosas que quería a cambiar de mi vida. Y una de esas cosas es dejar de mentir. Dejar de proteger a hombres que no me merecían. Dejar de proteger a hijos que no me respetaban. Mamá, déjame ayudarte. Podemos hablar de esto con un terapeuta, podemos. Puedes irte, Fernanda, y puedes decirle a tu hermano que el jueves próximo va a conocer a la suya. Fernanda se fue, no sin drama. Cogió su bolsa con tanta fuerza que casi se cae. Lloró mientras salía, y cuando pasó por la puerta de mi habitación, se dio la vuelta por un momento, como si quisiera decir algo más. Pero no dijo nada, solo cerró la puerta. Yo sonreí, fue la primera sonrisa genuina que había esbozado desde que llegué a ese lugar. David vino sin llamar. Vino furioso. Vino como un ingeniero que había descubierto un defecto en un plano y necesitaba explicar por qué todo estaba mal. ¿Qué rayos estás haciendo? Gritó incluso antes de cerrar la puerta de mi habitación. Hablar de una hermana que no existe. Existe, David. Ha existido durante 34 años. ¿Y por qué no nos dijiste? Porque tu padre me pidió que no lo hiciera. Porque él quería una vida limpia, sin complicaciones, sin recordatorios de sus errores. Y ahora quieres destruir todo. ¿Por qué? Por venganza. Porque descubrí que vivir en una mentira es peor que vivir en la verdad, incluso si la verdad duele, especialmente si duele. El dolor es lo que nos hace reales. David se sentó. Parecía agotado de trabajar, agotado de mantener una familia, agotado de tener una madre que se suponía que debería ser fácil de cuidar. Mamá, te voy a ser honesto. Cuando Fernanda nos contó todo, en mi primer instinto fue venir aquí y sacarte de este lugar. Pensé que estabas teniendo algún tipo de crisis mental. Pero cuanto más lo pienso, más me doy cuenta de que tal vez tienes razón. Sí, pero por la razón equivocada. No porque deba castigarme, sino porque tal vez ella merece saber que tiene familia, que pertenece a algún lugar. Exactamente, respondí. Pero no voy a permitir que uses esto para destrozar nuestras familias. Tengo un hijo, mamá. Un hijo que respeta a su abuelo, aunque esté muerto. Que cree que somos una buena familia, y no quiero que eso cambie. La verdad no destruye a las familias fuertes, David. Solo destruye a las que estaban construidas en mentiras. David se levantó, se paró en la ventana mirando el mismo patio que su hermana había mirado 2 días antes. ¿Cuándo la conocemos? El jueves. Si tú quieres estar aquí. Claro que voy a estar, pero les doy un límite. Después de eso, esto tiene que parar. No más secretos, no más revelaciones, solo una familia intentando lidiar con la realidad. Está bien, dije, pero no era verdad, porque David no entendía que esto era solo el comienzo, que la realidad iba a ser mucho más complicada de lo que imaginaba. Lucía llegó a las 3 de la tarde. Llevaba un traje gris profesional, como si viniera de una junta importante. Su cabello era oscuro, liso, idéntico al de David. Sus ojos eran los mismos de Carlos, pero su postura, su manera de pararse, eso era mío. David y Fernanda ya estaban ahí cuando entró. Se veían como si fueran a ver un espectáculo de horror. Porque en realidad eso es lo que era. Mamá, dije sentándola. Lucía extendió la mano. Soy Lucía, soy su hija. La palabra hija se quedó flotando en el aire como una acusación. David tomó su mano como si fuera de vidrio. Fernanda miraba fijamente,
buscando algo familiar en su rostro. ¿Cómo? Empezó David. Papá tuvo una affair. Dije antes de que nadie más hablara. Hace 35 años con una mujer llamada Andrea. Lucía es el resultado. ¿Y ahora? Todos ustedes tienen que decidir qué significa eso. Después de que Lucía se fue, la habitación se quedó en un silencio que parecía tener peso físico. David y Fernanda estaban paralizados, como si acabaran de ver un fantasma y no supieran si todavía estaban vivos o muertos. ¿Cuánto tiempo lleva visitándote?, preguntó David finalmente. Esa fue la primera vez que todos nos reunimos, respondí. Pero Lucía y yo hemos estado en contacto durante una semana aquí. ¿Desde una semana?, exclamó Fernanda. ¿Y no nos dijiste nada? ¿Para qué? ¿Para que vinieran a sacarme de aquí antes de que pudiera decirle la verdad? Ustedes ya habían tomado la decisión sobre mi vida. Yo solo tomé una sobre la mía. David se levantó y caminó hacia la puerta. Necesito ir. Necesito procesar esto. ¿O procesé exactamente?, preguntó. ¿Que tu padre no fue quien pensabas? ¿Que tu familia es más complicada de lo que creías? Bienvenido a la realidad, hijo. David cerró la puerta sin responder. Fernanda se quedó. Se veía como si quisiera decir 1000 cosas, pero no sabía por dónde empezar. ¿Cómo pudiste hacer esto?, preguntó finalmente. ¿Cómo pudiste guardar ese secreto durante tanto tiempo? ¿Cómo pudiste conocer a esa mujer, hablar con ella y no decirle a tu propia familia? Fácil. La misma manera que ustedes guardaron el secreto de que querían sacarme de mi casa. La misma manera que planificaron mi vida sin consultarme. El secreto es fácil cuando crees que tienes razón. Fernanda estaba temblando. Sus manos, las manos de la terapeuta que ayudaba a otros con sus traumas, estaban completamente fuera de control. Esto va a destruir a David. Él estaba comenzando a llevarse mejor con su padre, incluso después de muerto. Estaba hablándole a su hijo sobre los errores de su abuelo, sobre cómo aprender de ellos. Y ahora aprenderá que los errores eran aún peores de lo que sabía. Eso lo hará mejor padre, más honesto. Eso es lo que crees, gritó Fernanda. ¿Que destruir la memoria que tiene de su padre lo hará mejor? ¿Que decir mentiras sobre los secretos que guardaste durante 35 años es honestidad? Mantuve el secreto porque tu padre me lo pidió, porque él no quería que ustedes sufrieran, porque fue mi manera de castigarlos sin castigarlos a ustedes. Pero eso fue egoísta, eso fue mío, no suyo. Y ahora que ya no está aquí para cargar ese peso, ¿por qué debería hacerlo yo? Fernanda se fue sin decir más, pero antes de irse vi algo en sus ojos que no había visto antes: miedo. No miedo de perderme. Miedo de que tal vez su madre tuviera razón. Miedo de que toda la vida que había construido, toda la estabilidad que pensaba que tenía, estaba construida sobre arena. Las siguientes 2 semanas fueron silenciosas de una manera que el silencio debería ser prohibido. David vino una vez, se sentó. No habló, solo miró hacia afuera durante 40 minutos. Luego se fue. Fernanda no vino. Recibí una llamada de su terapeuta supervisor. Había tomado 2 semanas de licencia. Deprestrés, burnout, las palabras que usa la gente cuando su mundo se desmorona. Lucía vino cada tercer día. Traía comida, traía conversación, y gradualmente empezó a contarme sobre su vida. La vida que había construido sin nosotros. Crecí sabiendo que era adoptada, de cierta manera, dijo mientras comíamos fresas que había traído de un mercado. Mi madre, Andrea. Cuando me expliqué quién era mi padre biológico, dijo que fue un accidente, que ella no esperaba quedar embarazada, que Carlos fue emocionante al principio, pero que rápidamente se mostró como lo que era, un hombre que no sabía lo que quería. ¿Amargada?, pregunté. ¿Mucho? Ella me pasó su amargura como si fuera un legado, como si la traición de Carlos fuera mi culpa. Cuando cumplí 18 años, dejé de hablar con ella. Pasé los siguientes 10 años en una búsqueda de mi padre, de ustedes, de alguien que pudiera explicarme por qué existía. ¿Y cuando recibiste el dinero?, pregunté. Lloré. Fue la primera vez que sentí que alguien de esa familia me había visto, incluso si fue después de muerto, incluso si la carta era de Tino de él. Lo siento por eso, cariño. Debería haber sido más valiente.
Debería haberte conocido años atrás, tal vez, pero entonces no sería quien soy ahora. Tuve que construirme sola, y eso me hizo más fuerte. El verdadero daño, sin embargo, vino de David. Porque David era el que más se parecía a su padre. El ingeniero perfeccionista. El hombre que creía poder resolver todo con números y lógica. Una semana después del encuentro, recibí una llamada de Lucía. «¿Tu hijo vino a mi oficina?», dijo siempre David. Sí, pasó por recepción, preguntó si era abogada, que si representaba a compañías de seguros. Espera que dije que no, que trabajaba en derecho corporativo, me pidió una cita privada. ¿Qué quería? Investigación. Quería saber si había hecho un reclamo contra la herencia de papá. Quería saber si estaba intentando demandarlo por paternidad. Quería saber si tú me había puesto una posición legal para reclamar dinero de la familia. ¿Qué le dijiste? La verdad. Que no quería nada de su familia, que solo quería conocer la verdad, que el dinero que recibí fue voluntario. Y luego se quebrantó, justo en mi oficina, frente a mi asistente. Tu hijo se puso a llorar. Lloró porque se dio cuenta de que su padre había amado a una mujer que no era su madre. Lloró porque eso significaba que su infancia fue una mentira. Lloró porque no sabía cómo contarle a su propio hijo que su abuelo fue un hombre que tuvo 2 familias. ¿Sabías que esto pasaría?, preguntó Lucía. Bueno, sí, no. Sabía que sería difícil, pero no sabía cómo sería exactamente. Esto no es justicia, mamá, esto es un accidente de tren. Y todos estamos adentro. Fernanda volvió después de 2 semanas. Se veía más delgada, se veía rota. Hablé con un abogado, anunció mientras se sentaba en la silla de plástico. ¿Sobre qué? Sobre tu capacidad mental, sobre si puedes seguir viviendo sola, aunque sea en una residencia, sobre si eres competente para tomar decisiones legales. La miré fijamente. Mi hija de 42 años, la psicóloga que ayudaba a otros a procesar sus emociones, estaba intentando determinar si su madre era mentalmente incompetente. Básicamente, ¿estás intentando que me declaren loca?, pregunté. Estoy intentando proteger a mi familia de una madre que decidió destruirla después de decidir que su propia vida era inconveniente. ¿Eso es lo que piensas que estoy haciendo? Sé exactamente lo que estás haciendo. Estoy entrenada para ver esto. Venganza disfrazada de honestidad, narcisismo disfrazado de justicia, dolor que proyectas en otros porque tu propio dolor es demasiado grande. Me levanté de la cama, con 68 años, después de 2 semanas en una residencia. Mi cuerpo se movía más lentamente, pero mi mente estaba al máximo. ¿Quieres saber qué veo yo cuando te miro? Veo a una mujer que ha pasado toda su vida cuidando a otros porque no sabe cómo cuidarse a sí misma. Veo a alguien que fue tan ocupada manteniendo la ilusión de una familia feliz que se olvidó de preguntar si alguien adentro era feliz. Veo a mi hija y la amo, pero también veo a alguien que necesita entender que el mundo no funciona según sus términos. ¿Y crees que esto lo va a enseñar? Revelar secretos que ni siquiera eran tuyos guardar. Esos secretos eran míos porque vivía con el hombre que los creó. Esos secretos se comieron mi corazón cada día. Así que sí, creo que era mío compartirlos. Fernanda se levantó, se acercó a la ventana. Miraba hacia el patio donde otros ancianos se caminaban, completamente ajenos al drama que ocurría en mi habitación. David no viene a la casa. Dice que necesita espacio. Mi hermano Matilde, que criaste a un hombre que ahora no sabe cómo ser padre porque tiene miedo de cometer los mismos errores que su abuelo. Mi esposo está enojado conmigo porque dice que esto es tu culpa, pero yo estoy descargándome sobre él. Mi hijo pregunta por qué su papá está triste. Y todo porque tú decidiste que la verdad era más importante que la paz. ¿Crees que podemos tener paz construida en mentiras? Pregunté. No lo sé, pero sé que ahora no tenemos ni paz ni verdad, tenemos solo caos. ¿Y tú eres responsable? Tal vez. O tal vez el caos siempre estuvo ahí y yo solo tuve el coraje de exponerlo. Fernanda se fue, y esta vez supe que no volvería, no pronto. No hasta que tuviera respuestas que yo no podía darle. Respuestas sobre cómo seguir adelante cuando el pasado había sido reescrito. 2 meses pasaron. 2 meses en los que casi no recibí visitas.
David vino una vez. Se veía como un hombre que no había dormido en semanas. Se sentó, no dijo nada, y se fue después de 15 minutos. Fernanda no vino, y una de esas veces me trajo noticias. Hablé con David, dijo, en una cita accidental en un café. Literalmente nos chocamos en la entrada y cayeron nuestros cafés. Y en lugar de disculparse, él rompió en llanto en el patio del café. ¿Qué pasó?, pregunté. Dijo que le contó todo a su hijo, sobre su abuelo, sobre las dos familias, y que su hijo, que tiene 10 años, lo miró y preguntó, ¿o eso significa que tengo una tía? Sonreí. A pesar de todo, sonreí. Porque de alguna manera, de todas las maneras posibles, la verdad estaba ganando. No porque destruyera a la gente, sino porque permitía que la próxima generación tuviera una chance de ser diferente. ¿Y qué dijo David? Que sí, que tiene una tía. Y que quería conocerla. 3 meses después de que Lucía fue presentada a su familia, recibí una visita de alguien inesperado. David, pero no solo, vino con su hijo. Un niño de 10 años con los ojos de su abuelo y la curiosidad de alguien que aún creía que las cosas podían tener sentido. «Mamá», dijo David, y por primera vez en meses, su voz no sonaba como acusación, sonaba como alguien que finalmente había dejado de correr. «Quiero que conozcas a tu nieto oficialmente. Quiero que le cuentes sobre la familia. Toda, las partes bonitas y las partes rotas». El niño extendió su mano pequeña. «¿Eres la abuela Matilde? Soy», respondí tomando su mano. David se sentó, y esta vez no se fue después de 15 minutos, se quedó, hablamos. Sobre su abuelo. Sobre los errores que cometió, sobre cómo esos errores ahora le permitían a David ser un mejor padre. Un padre que sabía la verdad sobre su propia paternidad. Un padre que no construía castillos de aire sobre terreno movedizo. ¿Está enojado conmigo?, pregunté. Estuve enojado, se dijo David. Estuve furioso durante semanas. Quería venir aquí y culparte por destrozar mi vida. Pero entonces me di cuenta de que mi vida ya estaba destrozada. Yo solo no sabía. Y una vida destrozada que no se ve es peor que una que está expuesta. Porque en la segunda, al menos tienes la oportunidad de repararla. 6 meses después de que David volvió con su hijo, recibí una llamada que no esperaba, Fernanda. Su voz estaba diferente. No era la voz de alguien que venía a acusar. Era la voz de alguien que había estado llorando. «Ma, ¿podemos hablar? Hija, ¿puedo ir a verte?» Colgué el teléfono. Y por primera vez en meses sentí algo que no era resolución ni victoria. Sentí miedo. Miedo de que al finalmente escucharla, tuviera que escuchar verdades sobre mí misma y que preferiría no enfrentar. Fernanda llegó una tarde de jueves. El mismo jueves en que solía venir cuando todo comenzó. Se veía más delgada, más cansada, pero también más clara, como alguien que finalmente había dormido bien. Se sentó en la silla de plástico. No pidió permiso, no pidió disculpas. Solo se sentó y me miró a los ojos durante 1 minuto entero sin hablar. «¿He estado en terapia?», dijo finalmente. «Sí, con otro terapeuta». No podía seguir con mi supervisor sabiendo que mi propiedad estaba tan destrozada. Y cuando empecé a hablar sobre ti, sobre lo que hiciste, me di cuenta de algo. Pregunté. Que tenías razón. Las palabras simplemente se quedaron flotando en el aire como si no supieran dónde aterrizar. ¿Sobre qué?, pregunté, aunque sabía exactamente sobre qué. Sobre todo la mentira, sobre la familia, sobre lo que yo decidí creer en lugar de lo que elegiste esconder. Pasé 20 años creyendo que papá fue un buen hombre que cometió un error que fue perdonable, normal, algo que sucede en las familias cuando las personas son débiles. Y ahora entiendo que papá fue un hombre que eligió amar a otra mujer. Eligió tener una hija con ella. Eligió abandonar a una esposa que lo amaba. Y cuando fue confrontado con las consecuencias, eligió volver. Pero no porque me amara a mí o a David, sino porque tú lo forzaste a hacerlo. ¿Eso no es completamente justo?, protesté débilmente. No, porque es lo que entiendo ahora, y lo que más me duele es que yo como psicóloga, como alguien entrenada para ver estas dinámicas, no lo vi. Vi lo que querías que viera. Vi lo que todos quisieron que en la familia que funcionaba. Un padre que regresó, un hogar que fue reparado Fernanda.
Tal vez no de la manera que quería, pero fue reparado. Sí, pero no para todos. Fue reparado para ti y para David. Fue reparado para que papá pudiera dormir de noche sin enfrentar lo que había hecho. Pero no fue reparado para Lucía. Y honestamente, creo que tampoco fue reparado para mí. Se levantó y caminó hacia la ventana. Ese patio sin vida era testigo de todas nuestras confrontaciones. Quería ser perfecta. Continuó. Quería tener una familia sin fracturas. Quería ser la hija que no cuestionaba, que no hacía preguntas incómodas, que simplemente aceptaba lo que le decían que aceptara. Y cuando finalmente me di cuenta de que todo era mentira, me derrumbé. Lo siento, dije. No lo sientas por mí, siéntelo por ti. Porque ahora me doy cuenta de que tú también estabas atrapada, que tú también querías una familia perfecta. Y cuando no podías tenerla, decidiste que al menos controlarías la narrativa. ¿Y ahora? Pregunté. Ahora voy a hacer terapia durante mucho tiempo. Ahora voy a aprender a amar a mi familia, incluyendo sus grietas, incluyendo la grieta que es Lucía, incluyendo la grieta que eres tú. Fernanda se giró y me sonrió. No era una sonrisa falsa, era una sonrisa de alguien que finalmente estaba aprendiendo a vivir en la verdad. ¿Me vas a perdonar alguna vez? Preguntó. Sí, respondió. Pero primero necesito que entiendas que perdonar no significa que lo que hiciste fue correcto. Significa que voy a aprender a vivir con el hecho de que lo hiciste, y que voy a ser diferente por ello. Una semana después de eso, Lucía propuso algo. Un almuerzo. David, Fernanda, Lucía y yo, en un restaurante, no en la residencia, en un lugar neutral donde podíamos ser personas normales en lugar de personajes en un drama familiar. David fue el primero en llegar. Se veía bien. Se veía como alguien que finalmente había dejado de correr. «Hola, mamá», dijo, besándome la mejilla. «Hijo, ¿cómo estás? Mejor. Mi terapeuta dice que he avanzado mucho en aceptar que mi padre fue un hombre complejo. Que no fue bueno ni malo, fue humano. Y que eso es lo importante que enseñarle a mi hijo». Fernanda llegó después. Se abrazó con David. Ese abrazo duró más tiempo de lo normal. Como si estuvieran reconectando después de una guerra que finalmente había terminado. Y Lucía llegó última. Se paró en la puerta del restaurante, mirando a su hermano y su hermana, a la gente que no conocía pero que estaba obligada a ser familia por un acto de biología que ninguno de ellos eligió. «Hola», dijo simplemente. «Hermana», respondió David, y ese fue el primer momento en que la palabra fue utilizada sin ironía, sin dolor, sin resistencia. Fue solo una palabra que significaba que algo había cambiado. Nos sentamos, y durante los primeros 15 minutos nadie supo qué decir. Era como comer con extraños que compartían sangre pero no historia. Fue Lucía quien rompió el hielo. «Quiero que todos sepan», dijo, «que no estoy aquí porque quiera algo de ustedes. No estoy aquí porque quiera dinero o herencia o un lugar en su familia. Estoy aquí porque cuando Matilde me llamó por primera vez, fue la primera vez en mi vida que alguien de esta familia me vio. Realmente me vio. No como un error, no como un accidente, me vio como una persona que merecía saber la verdad. Incluso si la verdad duele», preguntó Fernanda, «especialmente si duele, el dolor significa que es real. El dolor significa que importa». David miró a su hermana menor. «¿Sabes qué es lo raro? Que yo acababa de pasar los últimos 10 años diciéndole a la gente que la verdad era importante. Que era importante ser honesto con nuestras emociones, con nuestros sentimientos. Pero nunca fui honesto conmigo mismo sobre lo que sentía realmente sobre papá, sobre su traición, sobre su debilidad, y ahora, pregunté, ahora puedo admitir que estoy enojado, que estoy triste, que estoy decepcionado, y que eso está bien. Que soy capaz de amar al hombre que fue y al mismo tiempo estar furioso por las decisiones que tomó. Fernanda tomó la mano de David. «Yo tengo que admitir», dijo, «que para mí fue más fácil culpar a Matilde que enfrentar que quizás mi padre no era quien yo creía que era. Que fue más fácil atacar a mamá que examinar por qué yo pasé toda mi vida tratando de ser la hija perfecta para un hombre que no merecía mi perfección». Me miraron a ambas, esperando que dijera algo que explicara, que justificara, que redimiera todo lo que había hecho.
Yo no soy una buena persona, dije simplemente. Si lo fuera, habría tenido el coraje de dejarlos hace 35 años en lugar de mantenerlos atrapados en una mentira. Si lo fuera, habría permitido que Lucía creciera con su familia en lugar de hacerla crecer sola. Si lo fuera, no habría usado mi dolor como arma contra ustedes. Entonces, ¿por qué lo hiciste?, preguntó Fernanda. Porque el dolor sin testigos no es dolor, es solo silencio, y yo estaba cansada del silencio. Estaba cansada de ser la víctima silenciosa, estaba cansada de que mi sufrimiento no significara nada. Así que lo convertí en algo. Lo convertí en una lección que todos pudieran sentir. Y eso fue egoísta, eso fue cruel, pero también fue honesto. Lucía levantó su copa. Por la honestidad entonces, por la crueldad, por la lección que nos costó tanto aprender, levantamos nuestras copas, y en ese momento, en ese restaurante, con la luz del atardecer cayendo sobre la mesa, sentí algo que no había sentido en décadas. Sentí que mi vida tenía sentido, no porque fuera feliz, no porque todo estuviera resuelto, sino porque finalmente todas las personas que amaba estaban viendo la verdad, y estaban eligiendo seguir amándose de todas formas. La residencia San Cristóbal cambió. No porque yo lo hiciera conscientemente, sino porque, después de que la verdad salió a la luz, las personas en poder decidieron que si una mujer de 68 años era lo suficientemente sabia para enfrentar la realidad, tal vez el resto de nosotros también lo éramos. Lucía vino y ayudó a mejorar las condiciones del lugar. David vino y arregló los sistemas eléctricos que nunca habían funcionado correctamente. Fernanda vino como voluntaria, facilitando grupos de terapia donde los ancianos podían finalmente hablar sobre sus vidas verdaderas. Y David trajo a su hijo, mi nieto. Una vez a la semana, el niño venía y pasaba tiempo en el jardín conmigo, oyéndome contar historias. Historias que ahora eran verdaderas. Historias que ahora incluían todos los errores, todas las traiciones, todas las partes que habían sido escondidas. Una de esas tardes, mi nieto me preguntó algo que me hizo entender finalmente lo que había hecho. Abuela, ¿por qué le contaste todo a papá sobre su abuelo? Mi papá dice que podría haber sido feliz no sabiendo. ¿Porque la felicidad construida en mentiras es mentira? Respondí. Porque un día tú vas a ser mayor y vas a tomar decisiones sobre tu vida. Y esas decisiones van a ser mejores si estén construidas en la verdad. Si estén construidas en la comprensión de que las personas que amas también cometerán errores. Que las personas son complicadas y que eso está bien. ¿Estabas enojada con abuelo?, preguntó. Sí, estoy enojada, pero ahora también entiendo que su dolor era real, que su traición fue real, que su intento de arreglarlo también fue real, y todas esas cosas pueden ser verdaderas al mismo tiempo. Mi nieto asintió, como si acabara de aprender una lección que otros necesitaban décadas de terapia para entender. Un año después de que fui internada en la residencia San Cristóbal, Lucía me hizo una propuesta: que me fuera a vivir con ella. Que empezáramos de nuevo. ¿Pero no tienes miedo? ¿Pero en que te haga daño? ¿De que manipule tu vida como manipulé la de tus hermanos? Un poco. Pero ahora que conozco la verdad sobre quién eres, puedo protegerme. Puedo establecer límites. Puedo ser parte de tu vida sin ser consumida por ella, acepté. Y cuando salí de esa residencia fue diferente a cuando entré. Cuando entré, era una mujer que estaba siendo descartada. Cuando salí, era una mujer que había ganado todo lo que importaba. No dinero, no propiedades, no pone verdad. Gané a mis hijos de regreso, no porque me amaran, sino porque finalmente me conocían. Gané a una hija que nunca tuve la oportunidad de criar, y gané la paz que viene de saber que viví honestamente, aunque esa honestidad haya costado. Algunos dirían que mi historia es de venganza, que usé la verdad como un arma para herir a mis hijos. Otros dirían que es una historia de redención, que a través del dolor, la familia fue sanada. Yo diría que es una historia de honestidad, y la honestidad, como toda verdad importante, es ambas cosas al mismo tiempo. Es cruel, es compasiva, es destructiva, es reconstructiva. 2 años después de que todo comenzó, estaba en el apartamento de Lucía, mirando por la ventana hacia la ciudad.
David vino con su hijo, como lo hacía cada jueves. Fernanda vino también con una noticia. Estoy escribiendo un artículo, dijo, para una revista de psicología, sobre familias que viven en mentiras, sobre cómo el secreto se filtra en cada relación, incluso si nadie habla de ello, sobre cómo la verdad, aunque duele, es la única base sólida para cualquier cosa. ¿Y quiénes son tus fuentes? Pregunté con una sonrisa. Mi familia, por supuesto. Con todos los nombres cambiados, pero quería tu permiso. Quería que supieras que estoy usando nuestra historia, nuestro dolor para ayudar a otros a evitar lo que nosotros pasamos. Claro, respondí. Esa noche, los 5 estábamos sentados en la sala de Lucía. 5 personas que una vez fueron 4, y antes de eso, más. Una familia que estaba quebrada, que fue expuesta, que fue forzada a reconstruirse. Mi nieto estaba durmiendo en el sofá. David estaba hablando con Lucía sobre su negocio de abogacía. Fernanda estaba leyendo, como siempre hacía en estas reuniones, como si necesitara una barrera entre ella y sus emociones. Y yo estaba mirando, simplemente mirando. No era la familia que había imaginado que sería. Era mejor. Era peor. Era real. Y eso fue suficiente. 3 años después de que David y Fernanda vinieron a mi apartamento con la brochura de la residencia hacia San Cristóbal, recibí una carta. Era de una mujer que no conocía. Una mujer que había leído el artículo de Fernanda. Una mujer que había estado guardando un secreto durante 20 años. Un secreto que había destruido su familia desde adentro. La carta decía: he leído sobre tu historia, sobre cómo la verdad finalmente te liberó. Estoy considerando decirle a mi familia la verdad sobre una cosa que he estado escondiendo. Tengo miedo, pero su historia me dio el coraje. Gracias por ser valiente lo suficientemente para ser honesta. Esa carta cambió mi perspectiva. Porque entendí que todo lo que había hecho, toda la destrucción y la reconstrucción, el dolor y la sanación, no fue solo para mi familia. Fue para dar permiso a otras familias para enfrentar sus propias verdades. No sé si eso me hace una buena persona. Honestamente, no sé si sigo creyendo en eso. Creo que somos todas versiones de nosotras mismas que estamos constantemente tratando de ser mejores que lo que fuimos el día anterior. Y a veces, eso significa que tenemos que destruir la ilusión de perfección para construir algo más fuerte. Mi nombre es Matilde Cervantes. Tengo 71 años ahora. Y si tienes la oportunidad de escuchar mi historia, espero que entiendas esto. No fue sobre venganza. No sobre dejar de perder. Fue sobre dejar de esconder. Fue sobre permitir que mis hijos, mis hermanas, mi familia entera finalmente viviera en la luz. La verdad puede ser un arma, pero es un arma que también sana. Y si tú estás guardando un secreto, si estás viviendo en una mentira, si estás esperando que alguien más tenga el coraje de decir la verdad, déjame decirte esto. La verdad no destruye a las familias. Las mentiras lo hacen. Y cuando finalmente salgas de la oscuridad y digas lo que ha estado callado todo este tiempo, te vas a dar cuenta de que aunque duele, aunque es imposible, aunque es lo más difícil que haya hecho nunca, también es lo más necesario. Eso es lo que aprendí en una residencia para ancianos, internada por mis propios hijos, esperando que muriera en silencio. Aprendí que la honestidad es lo único que realmente importa. Todo lo demás es solo ruido. Matilde Cervantes descubrió que la verdadera venganza no es el daño. Es la libertad que comes cuando finalmente dejas de esconder quién realmente eres. Y cuando das ese regalo a otros, cuando les permites ser quienes realmente son, algo mágico sucede. La familia no se destruye, se reconstruye mejor, más fuerte, más honesta, porque la verdad, aunque brutal, es la única base en la que cualquier relación verdadera puede ser construida.